Muy buenas noches, ingeniero. Soy Mardon Pérez, estudiante de Ingeniería en Tecnologías de la Información, noveno nivel, dentro de la asignatura de Sistemas de Gestión de Seguridad de la Información. Voy a presentar el tema de lo que es ISO 27001. Aquí vamos a mencionarlo como una anatomía del sistema de gestión de seguridad de la información y los capítulos estratégicos, asimismo como una taxonomía de los 93 controles, que serán una especie de plano que va a fortalecer a las instituciones en términos de control digital. Más que un estándar de tecnologías de la información, va a ser nuestro cerebro de ciberseguridad para la empresa. Aquí podemos observar que los sistemas de gestión de seguridad de la información es el núcleo estratégico que va a controlar tanto la infraestructura, datos y las personas. Su propósito fundamental define un método estructurado para alinear la seguridad de la información con la estrategia de negocio general. Este no protege la tecnología por sí misma, protege la continuidad operativa. Con respecto a lo que es la interoperabilidad global, establece un lenguaje y marco conceptual unificado que estandariza la comunicación de riesgos y responsabilidades a nivel internacional, permitiendo auditorías consistentes. Lo que es la balanza de la implementación o el valor teórico versus la fricción práctica. Por el lado de las ventajas, que sería el valor de la confidencialidad, protección de sistemas de la información, reducción de riesgos y costos, minimiza daños y posibles gastos consiguientes. Las ventajas competitivas sería que proporciona una norma reconocida por la industria y confianza global. Esta mejora las relaciones con los clientes y respeta exigencias. Con respecto a la estructura, el método es claro para la conformidad y la detección de vulnerabilidades. Los desafíos, que son la realidad, por ejemplo, podríamos mencionar la asfixia burocrática, riesgos de ahogar a las pequeñas y medianas empresas con documentación excesiva, si no se escala correctamente. También podríamos hacer una evaluación estadística, que es el peligro de realizar análisis de riesgos anuales que caducan frente a amenazas dinámicas. Análisis por análisis. Obsesión documental que sacrifica la agilidad operativa y la subjetividad tradicional, que son las auditorías basadas en percepciones en lugar de KPIs duros. Con respecto a lo que es el plano arquitectónico del sistema de gestión de seguridad de la información, abordaremos en este momento los 10 capítulos integrados, en el cual podríamos separarlo en un total de 4 partes, que es el capítulo del 1 al 3, nos habla de los cimientos. Es la universalidad y lenguaje que define la frontera de la responsabilidad corporativa y la interoperabilidad conceptual. En el capítulo 4 al 5 tenemos lo que es la dirección, el contexto y liderazgo. Es el faro del sistema que va con, de mano con la alineación de amenazas con la junta directiva. Con respecto a los capítulos 6 y 8 tenemos lo que es el motor operativo. Aquí podríamos hablar sobre la planificación, soporte y operación, es decir, la ejecución táctica del riesgo evaluado a la mitigación activa de primera línea. Finalmente tenemos los capítulos 10 y 11, que podríamos decirse que es la calibración de nuestro sistema de gestión de seguridad de la información. Aquí se va a evaluar y se va a mejorar, lo que quiere decir que vamos a tomar los datos recabados a lo largo de todo este proceso y finalmente en base a las experiencias de fallos, vulnerabilidades encontradas, sí, se va a proceder con la mejora, es decir, el sistema va a ser resiliente ante los fallos. Va a ser un bucle de retroalimentación de auditorías de KPI y de adaptación evolutiva frente a estas nuevas amenazas. Aquí podríamos hablar sobre los cimientos definiendo la frontera de la responsabilidad. Por ejemplo, hablamos en el capítulo 1 sobre el alcance. La universalidad, la norma no acepta exclusiones, por ejemplo, las cláusulas 4 y 10, si se reclama conformidad. Con respecto al reto, es escalar el alcance ni asfixiar tampoco burocráticamente a las pequeñas y medianas empresas. Tampoco dejar los activos críticos expuestos en multinacionales, ¿no es cierto? Con respecto a lo que era el capítulo 2 sobre las referencias, la interoperabilidad, podríamos decir que es esa conexión indispensable con la norma ISO, IS 27000
para poder mantener un marco conceptual y un lenguaje global unificado. Capítulo 3 nos dice que los términos. Aquí la claridad analítica es el fundamento contra la ambigüedad. Definir con precisión conceptos como riesgo residual para asegurar una estática rendición de cuentas. Y, por ejemplo, aquí miraríamos como una especie de faro o al mando corporativo. Por ejemplo, podríamos decir que los problemas y las partes interesadas alumbrarían como una especie de faro al liderazgo, que es la cabeza quien debería tomar las decisiones importantes. En el capítulo 4, contexto de la organización, este obliga a alinear la seguridad con la estrategia comercial. La realidad, si una empresa opera bajo un modelo cloud first, aquí dicta que los controles perimetrales transicionales son obsoletos, determina el alcance, evita el mantenimiento sobre qué se protege, ¿no es cierto? En el capítulo 5 tenemos el fin de la era, que es un problema de tecnología de información. La autoridad exige compromiso visible de alta definición, política y objetivos deben empatar con la dirección estratégica que debe ser para asignar los roles y evitar lagunas de autoridad y asegurar el funcionamiento coordinado. El motor de la planificación en la primera línea de defensa, tenemos aquí una planificación dinámica versus el factor humano. En el capítulo 6 de la planificación, el riesgo evolutivo. En la actualización, por ejemplo, en el 2022 introduce explícitamente la planificación de cambios para entornos ágiles y lo que es la evolución, abandonar el ejercicio estático anual es que es una transición necesaria hacia la identificación de riesgos asistida por inteligencia artificial por amenazas diarias. Aquí en el capítulo 7 sobre el apoyo, que es la resiliencia humana, podríamos mencionar los recursos, competencias y concienciación, que va a ser el factor crítico. Este reconoce al personal como el eslabón más débil en la primera línea de defensa y debe existir un equilibrio, ¿no? Gestionar la información documentada buscando evidencia para la auditoría sin caer en lo que es la parálisis operativa. La realidad operativa y su calibración. Por ejemplo, tenemos una evidencia activa en el capítulo 8. La política escrita no basta, exige la puesta en práctica demostrable de control de operación y la ejecución diaria del tratamiento de riesgos planificados. Con respecto al capítulo 9, que el fin de la subjetividad, la auditoría y la revisión. El desafío de superar las evaluaciones tradicionales dice subjetivas implementando KPIs cuánticos, duros, por ejemplo, controles RTO contra los sistemas operativos y, por ejemplo, la mejora que va a ser el organismo, que es el capítulo 10. Aquí la gestión está basada, ¿no?, en lo que se recopila en los demás capítulos. El sistema de gestión de la información debe aprender de sus errores, adaptarse y continuar con nuevas regulaciones necesarias para poder mantenerse operativo. También el nuevo paradigma en el anexo A, que es la simplificación holística. Aquí tenemos 114 controles, 14 dominios técnicos aislados, 93 controles en su versión 2022 y 4 pilares integrados técnicamente. En el pilar 1, que son los controles organizacionales, la cláusula A05, aquí tenemos el control de inteligencia de amenazas, que exige el paso para la reactividad, la proactividad mediante la recolección activa de información sobre los ataques y sus métodos. Y lo que es el control 5.23, que es la seguridad en la nube, reconoce la descentralización de la infraestructura y obliga a gestionar integralmente el ciclo de los servidores cloud. Con respecto al pilar 2, controles de personas, la cláusula A6, el componente más pequeño numéricamente, que son 8 controles, pero operativamente el más crítico, ya que este aquí gobierna la interacción humana con la información a lo largo de todo el ciclo de vida del empleado, desde el reclutamiento hasta la desvinculación. Con respecto a lo que son los controles físicos, en la cláusula A7 tenemos la protección de perímetros tangibles, estos 14 controles dedicados a salvaguardar los activos físicos y el hardware en entornos de procesamientos ambientales. Y el control 7.4, que es el monitoreo de seguridad física, marca la transición hacia la seguridad física. Aquí
Introduce la obligación de vigilancia tecnológica constantemente, sensores de IoT, cámaras analíticas biométricas para detectar el informe sobre las instrucciones físicas en tiempo real. Finalmente tenemos lo que son los controles tecnológicos en la cláusula 8, que son las salvaguardas digitales primarias. Estos 34 controles defienden las redes, los sistemas de aplicaciones, mediante el cifrado de gestión continua de vulnerabilidades. En el control 8.12, la prevención de fuga de datos, DLP, es la barrera tecnológica crucial para implementar, detectar y bloquear estas exfiltraciones de información sensible hacia los canales no autorizados. Y con respecto al control 2.28, la codificación segura, oficializa la filosofía Shift Left, que obliga a integrar la seguridad y reducir los fallos desde la concepción del diseño, del ciclo de vida del desarrollo del software. Finalmente, podríamos decir que en una síntesis completa de todo lo que hemos abordado, este ecosistema integral de ISO 27001 tiene su anexo A con los 93 controles, que va a ser la táctica de la inteligencia de la gobernanza. Los capítulos del 1 al 10 proporcionan al cerebro la estructura y la directiva. ¿Para qué? Para la capacidad de aprendizaje continuo, y que este va a definir el qué y por dónde. Con respecto a lo que es la armadura de los anexos A de los 93 controles, aporta las armas operativas y los escudos tecnológicos que se ejecutan mediante estos controles. Tenemos finalmente unas referencias bibliográficas que hemos utilizado para elaboraciones real, y con esto damos las gracias, ingeniero. Buenas noches.